Para ti, ¿qué es esto de un trabajo decente? Y con el estudio que estás ahora realizando, ¿qué es lo que te has encontrado, tanto México, Latinoamérica, como a lo mejor mejores prácticas en otras partes del mundo? Claro que sí, Irma. Muchas gracias. Pues mira, efectivamente, desde el año pasado, en el IPADE, a través del Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Dirección, empezamos a medir el concepto de trabajo decente para el caso de México. El concepto en sí lo estableció la Organización Internacional del Trabajo. Viene de los movimientos sociales de los años 60, ¿no? En donde pues el mundo, los trabajadores, además de requerir, de demandar un salario justo, un salario suficiente para cubrir sus necesidades básicas de vida, eh, comienzan también a darle importancia a otros elementos de la vida laboral, ¿no? Como pudiera ser el balance entre la familia y el trabajo, el poder tener mayor tiempo libre, por supuesto, el tener acceso a la seguridad social, el poder tener la posibilidad de asociarse y de dialogar, ¿no? Tanto empleadores como trabajadores a través de las organizaciones, por ejemplo, las organizaciones sindicales, ¿no? Entonces, es en realidad un concepto más amplio, más allá del salario y de la productividad, y tiene mucho que ver con la calidad de vida. Entonces, en este sentido, este concepto establecido por la OIT a principios de los años 70 incluye 10 elementos fundamentales, ¿no? A partir de los cuales la OIT estableció una serie de indicadores para medir cada uno de estos elementos, ¿no? Que tienen que ver con la participación en el mercado laboral de hombres y mujeres, con la igualdad de participación en ocupaciones específicas, con la tasa de sindicalización, etcétera. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que esto no se había medido de manera integral para el caso de México y decidimos hacer ese estudio, ese diagnóstico, para lo cual tomamos los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI. Es una encuesta que empezó a levantar el INEGI desde el año 2005 y pues es el instrumento principal a través del cual se mide el mercado laboral en México hasta el momento, ¿no? Antes de la ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, antes de ella existía la Encuesta Nacional de Empleo Urbano, y como su nombre lo decía, únicamente se enfocaba en ciudades. Había otra encuesta complementaria que se llamaba la Encuesta Nacional de Empleo, que incluía ahí una participación del sector rural. Entonces, la ENOE vino a sustituir ambas encuestas y ya se volvió en una encuesta integral que nos permite medir ahora sí todos los ámbitos del mercado laboral en México. Entonces, tomamos todo el periodo de 2005 a 2020 y medimos, para cada año tomamos los datos del primer trimestre del mismo y empezamos a medir los 16 indicadores principales establecidos por la OIT para todas estos elementos sustantivos del trabajo decente. ¿Cuáles son los principales resultados que encontramos? Mira, yo empezaría por decirte que al analizar la distribución de participación de mujeres y hombres en sectores laborales, vemos que es muy distinta entre géneros, ¿no? Por ejemplo, mientras que una mayor proporción de hombres trabaja en el sector agrícola, por decirlo de manera general, las mujeres están principalmente concentradas en el sector del comercio al por menor, del comercio al menudeo, seguido por las industrias manufactureras y por otros servicios de naturaleza no gubernamental, ¿no? Entonces, desde ahí nos damos cuenta que la participación de hombres y mujeres en el mercado laboral es muy distinta. Cuando vamos a continuación a ver, por ejemplo, otros indicadores como la participación laboral de la gente en edad de trabajar, ¿no? En México la edad laboral mínima legal para trabajar es 15 años, ¿no? Si tú tienes entre 15 y 18 años, puedes trabajar con permiso, obviamente, de tus padres, y a partir de 18, pues ya tienes la mayoría de edad. Entonces, cuando vemos la proporción de gente que tiene acceso al empleo de este segmento de la población,
Entre los hombres estamos hablando de un 70%, mientras que a las mujeres en promedio estamos hablando de un 40%. Entonces hay una participación laboral muy disminuida y hay mucha inequidad en este sentido, ¿no? Otro dato interesante es que, por ejemplo, la juventud que no trabaja, que no estudia y que tampoco se está capacitando, ¿no? Eh, este porcentaje también encontramos que es más elevado para las mujeres que para los hombres. En el caso de las mujeres, la proporción de jóvenes entre 15 y 24 años de edad que no están trabajando, que no se están capacitando y que no están estudiando, ronda, digamos, el 27% hacia el año 2020. Venía la buena noticia es que en el año 2005 este porcentaje era del Sí, 35%. justo es Pues, lo que te quería también preguntar, ¿no? Digo, para mí me parece interesantísimo. No hay manera de mejorar algo si no lo mides y lo entiendes y lo analizas, ¿no? Entonces yo aplaudo mucho este esfuerzo y este ejercicio que hicieron. También aplaudo mucho que está alineado, ¿no? Con los objetivos para el desarrollo sostenible del programa de las Naciones Unidas, con uno de así es. los objetivos que es el trabajo decente y crecimiento económico. Y creo que estamos acostumbrados a escuchar de repente pues, muchas malas noticias, ¿no? Que a lo mejor hay un sesgo que hay que trabajar, pero también hay que mencionar que lo que tú bien decías, ¿no? Que entre 2005 y 2020, en estos 15 años, hubo una disminución de la proporción del gap que había, ¿no? Incrementando estos 5 puntos, ¿no? Entonces, en promedio, creo que era 40.7 de mujeres y un 75% de hombres. Entonces, creo que esto habla bien de que a lo mejor los esfuerzos que se están haciendo se deben de continuar. Y también importante que no es tarea fácil, ¿no? Y no es tarea fácil si no hay aliados en este tema. Yo puedo decirte que en el caso de AT&T, nosotros nos tomamos muy en serio el tema de la igualdad de género. Creemos que es parte del ADN de nuestra compañía. Lo hacemos porque es lo correcto, pero también porque es algo que nos conviene. Entonces, te puedo compartir que más o menos el 40% de la población de colaboradores en AT&T somos mujeres y las mujeres ocupan el 34% de las posiciones de liderazgo versus y hablando de estos cambios en los años, versus un 10% que existía en el 2015 cuando AT&T llegó a México. Y yo creo que en estos momentos también de pandemia vimos cambios en la forma de laboral también de las mujeres. Entonces, no sé si tú quisieras compartirnos qué es lo que ustedes han encontrado sobre el impacto que tiene post pandemia y también cómo existe esta relación laboral con la tecnología, pero también en el caso de las mujeres, ¿no? Por ahí hay ciertas estadísticas tanto de Deloitte como de Harvard, de diferentes también universidades que hablan a raíz de la pandemia, la mayoría de las mujeres, sin importar el lugar que tuvieran en la escala jerárquica de una organización, absorbieron actividades del hogar. Pues más Ujú. allá también en las casas que cuentan con hijos, absorbieron también el tema de la escuela, ¿no? Entonces, tú desde tu perspectiva, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Mira, efectivamente, bueno, este primer estudio que yo comentaba, o como señalaba, llega hasta el año 2020, primer trimestre, o sea, termina justo antes de que pegara la pandemia, ¿no? Órale. Ahorita estamos nosotros trabajando en la continuación de este estudio, ya tratando de medir el efecto efectivamente de la pandemia en todas las dimensiones del trabajo decente. Y bueno, lo que vemos en primer lugar es que los principales grupos afectados son nuevamente las mujeres, como bien señalas tú, son los jóvenes y de una manera más amplia, los trabajadores en el sector informal, ¿no? Esto, estos son los tres grupos del mercado laboral que han resentido más el impacto de la pandemia. Efectivamente, luego señalabas también tú el tema de las tecnologías, ¿no? La pandemia vino a acelerar una transición tecnológica que ya se venía dando de algunos años atrás. Digamos que generó las condiciones adecuadas
para que se diera de manera repentina el salto de muchas compañías hacia la digitalización, ¿no? Esto ha tenido dos efectos desde mi punto de vista encontrados, ¿no? Por una parte, abre más posibilidades de trabajo para muchas personas que quizás no podían, como bien lo dices, quizás por responsabilidades en el hogar o por otro tipo de circunstancias, no podían involucrarse de manera más activa y permanente en el mercado laboral. Entonces, la digitalización permite que estas personas puedan trabajar de manera remota, con un horario laboral más flexible, ¿no? Y abre oportunidades de trabajo que particularmente benefician a las mujeres. Eh, pero, por otro lado, también ha tenido un impacto en la relación laboral entre empleadores y empleados, ¿no? La digitalización de la mano con la economía colaborativa, que en general ha sido positiva porque ha generado más oportunidades de trabajo, también, pues desafortunadamente ha tendido a minar el poder de representación de los trabajadores ante sus empleadores, ¿no? Digamos que la relación laboral se ha vuelto individual y poco a poco va perdiendo fuerza el diálogo social a través, por ejemplo, de figuras como los sindicatos. Y esto no es exclusivo de México, esto está pasando en todo el mundo. En los últimos 10, 15 años, el porcentaje de trabajadores sindicalizados ha tendido a disminuir. En el caso de México, las mujeres siguen estando más sindicalizadas que los hombres y así ha sido de manera, digamos, consistente, ¿no? Entonces, pues eso es en términos generales lo que está pasando, te digo, con el impacto de la pandemia y con el impacto de las tecnologías. Mencionabas al principio también la participación de las mujeres en la alta y media dirección. Efectivamente, en nuestro estudio hasta 2020 lo que encontramos es una tendencia a la alza constante, lenta pero constante, de la participación de la mujer en posiciones de alta y de media dirección. Y afortunadamente lo que estamos viendo ya en los primeros datos post pandemia es que esta tendencia no se ha revertido hasta el momento, ¿no? No es garantía de que no ocurra, pero al cierre, digamos, del primer trimestre del 2021, vemos que el porcentaje de mujeres en posiciones de alta y media dirección por lo menos se mantuvo al mismo nivel que el que se había registrado en el primer trimestre del 2020. Nosotros recientemente fuimos parte del ranking de las mejores empresas para trabajar, del Great Place to Work, y quedamos en el lugar número 6 como la empresa número 6 en este ranking para trabajar siendo mujer. Entonces, bueno, yo Muchas como mujer te felicidades. puedo decir que estamos muy contentos y muy orgullosos y vemos que esto realmente es parte de lo que te decía, ¿no? De nuestras prioridades y eso es lo que estamos impulsando. Pero también creo que tenemos la gran responsabilidad de que esto se vuelva algo que no solamente suceda dentro de nuestra organización, sino que permee en otras empresas. Tenemos varios acuerdos y hemos firmado acuerdos con, por ejemplo, la Coparmex, tenemos el acuerdo de la acción de igualdad e inclusión. Estamos representados, gracias a nuestra CEO, Mónica Aspe, en la mesa de trabajo del CCE, enfocado justo en el quinto objetivo de desarrollo sostenible, que es el tema de igualdad de género, en Uh -huh. donde hay diferentes temas. Uno de ellos es la eliminación de la brecha salarial. El otro es el tema de impulsar la participación económica de las mujeres. Después viene obviamente el tema de combatir el tema de la violencia de género y promover el equilibrio laboral y personal. Y la inclusión, para poder incluir acciones y métricas que te ayuden a poder revisar con los diferentes programas que se utilicen de recursos humanos, qué tanto están realmente favoreciendo la igualdad de género. Y quería traer a la mesa estos puntos porque creo que son como un eje central de nuestra conversación. Uh -huh. Quería preguntarte en el estudio que ustedes tienen y los estudios que estás desarrollando y también tu experiencia, ¿no? Porque sé que estuviste mucho tiempo trabajando tanto en la industria privada como en el sector público. ¿Qué tan importante tú crees que sea estas sinergias entre organizaciones para poder impulsar esta eliminación de la brecha salarial y, y seguir impulsando la participación económica de las mujeres? ¿Qué tanto es responsabilidad
de las empresas ir impulsando a que esto suceda? Mira, yo creo que la participación activa de las empresas es fundamental, ¿no? Uno de los grandes, de las grandes fuerzas conductoras del cambio en las prácticas laborales en cualquier país es precisamente el cambio de conciencia o el cambio de cultura, ¿no? Por eso es que estos indicadores, por ejemplo, que mencionaba de la participación de la mujer en alta dirección, toman mucho tiempo en madurar los cambios, ¿no? O sea, estamos hablando de que en los últimos 15 años ha habido un incremento de 10 puntos porcentuales en la participación de la mujer. Nos gustaría que fuera más rápido, pero por lo menos ha sido constante. Entonces, mover estos engranes de la maquinaria del mercado laboral, pues toma tiempo y esfuerzo precisamente porque es un cambio de cultura, ¿no? En el caso particular de las mujeres, tenemos que considerar que, pues para la mayoría, para las mujeres que deciden, además, pues, además de trabajar, casarse y tener hijos, pues eventualmente van a ver interrumpida su carrera, su trayectoria profesional precisamente por la maternidad. Y el mercado laboral en México todavía no garantiza todas las condiciones o todas las prestaciones, digamos, que permitirían la reinserción de la mujer después de un periodo de maternidad en igualdad de circunstancias que los hombres. Precisamente esta discontinuidad, digamos, por la maternidad, pone en desventaja de manera permanente a las mujeres en términos salariales una vez que ellas deciden regresar a la fuerza laboral. Entonces, habría que encontrar las maneras, tanto empresas como gobierno, como trabajadores, tratar de ir ajustando las prácticas en el mercado laboral para que este efecto no deseado de la maternidad pues se aminore, ¿no? Entonces, sí creo que es fundamental, pues, en conclusión, la participación organizada de las empresas y de los trabajadores junto con el gobierno. En cuanto al tema de selección de estudios, ¿no? Porque todo empieza desde abajo, desde que estás en la preparatoria, estás a punto de entrar a la universidad y decidir qué vas a estudiar, ¿no? Y a lo mejor viene desde antes, ¿no? Hemos visto que actualmente el tema STEM es muy importante. Buscar incluir tanto a mujeres como hombres en carreras que tengan que ver con matemática, ingeniería, tecnología, porque al final, día a día vamos evolucionando como sociedad y hacia dónde vamos, las megatendencias, hacia donde nos llevan es a tener personas las cuales cuenten con capacidades de desarrollo de códigos, muy importante el tema de design thinking, y poder también tener este tema de programación y desarrollo de habilidades de analítica avanzada. Eh, Existen varias estadísticas que a mí en lo particular me preocupan y me ocupan, entre ellas que de cada 10 niños, solamente 3 seleccionan una carrera de ingeniería o que tiene que ver con las ciencias exactas, y una niña se avienta a estudiar este tipo de carreras, ¿no? Tú en tu experiencia y los estudios que estás realizando, ¿qué tan importante ves que incrementen la población que tenga este tipo de carreras STEM, tanto hombres como mujeres? ¿Y cuáles son los retos que tú ves principalmente para que las mujeres nos aventemos a estudiar estas carreras? Yo creo que es sumamente importante. Uno de los indicadores que medimos en nuestro estudio es precisamente la segregación ocupacional a través de un índice que se conoce como el índice de desigualdad de Duncan, ¿no? Es un índice como el índice de Gini, que toma un valor entre 0 y 1, en donde 0 es equivalente a no existir ningún tipo de segregación ocupacional entre hombres y mujeres, y 1 es un valor donde hay total segregación, ¿no? O sea, las mujeres hacen, digamos, un cierto grupo de actividades en la cual los hombres no participan, ¿no? Entonces, una sociedad debería de aspirar a tener un índice de Duncan lo más bajo posible. México, el mercado laboral en México ronda más o menos el 0,45, el valor de este índice, o sea, estamos poquito abajo de la mitad, indicando que estamos, digamos, un poquito más cerca de la no segregación que de la segregación total.
pero este indicador prácticamente no ha tenido cambios en los últimos 15 años. Entonces, no ha habido mucha movilidad en términos de ocupaciones que hayan beneficiado a las mujeres. Si a esto le sumamos el hecho que comentábamos justo hace un momento, de que las mujeres tienen una manera distinta de pensar que puede equipararse a una mejora tecnológica, ¿no? Entonces, se vuelve también sumamente relevante propiciar que las mujeres pues participen en todas las ocupaciones posibles, ¿no? En igualdad de circunstancias que los hombres. Entonces, sí es muy importante que las mujeres puedan participar en este tipo o estudiar este tipo de carreras, ¿no? Las tecnologías, las ciencias, las matemáticas. Y también esto va de la mano con uno de los temas que mencionaba yo al principio, que es el porcentaje de jóvenes que no están estudiando, ni trabajando, ni capacitándose. Eh, Consistentemente este indicador ha sido mayor para las mujeres que para los hombres, y mucho tiene que ver la cultura, ¿no? O sea, ¿qué es lo que la sociedad está acostumbrada a esperar de las mujeres, ¿no? Entonces, en muchos lugares todavía se espera que las mujeres se dediquen al hogar. Y eso pues, genera que las mujeres no, al final de cuentas, no se involucren en estudios y mucho menos, digamos, de este tipo de carreras que tú mencionas, ¿no? Entonces, va de la mano con un cambio cultural de largo plazo. Este indicador ha ido mejorando. Pues como sociedad, esforzarnos a seguir reforzando este cambio cultural para que la mujer pueda Sí. participar en todas las carreras. ¿Cómo podrías a lo mejor resumir en los tres consejos o qué es lo que te gustaría que se llevaran las 235 personas más o menos que nos están escuchando ahorita y nos están viendo sobre la importancia de la inclusión en el desarrollo económico del país, de la sociedad, de incluir a las mujeres y también en la parte del empleo, ¿no? Lo que hablábamos de este trabajo decente en México con esta connotación de género. ¿Cuáles serían los tres puntos que te gustaría que nos lleváramos para reflexionar en nuestras casas, con nuestros grupos de trabajo y dejarnos la tarea? Sí, claro que sí. Mira, yo diría que en primer lugar, eh, después de evaluar la evolución del mercado laboral en México en estos últimos 15 años, hay buenas y malas noticias, ¿no? Dentro de las malas noticias, pues está el hecho de que la participación relativa de la mujer en el mercado laboral sigue siendo baja comparada con la de los hombres. Pero por el lado positivo, vemos una tendencia sostenida y a la alza de la participación de la mujer en posiciones de alta y de media dirección. Otra buena noticia es que el porcentaje de jóvenes que no están trabajando, estudiando o capacitándose cada vez es menor. Ha ido a la baja durante todo este periodo y pues sí, eventualmente tiene un impacto negativo la pandemia, pero pues confiemos pues que esto es una cuestión temporal que tenderá a corregirse, si no en este año, en el siguiente. Hay pendientes muy importantes en el mercado laboral. Uno de ellos sigue siendo la informalidad. En México la informalidad, pues digamos, la viven 2 de cada 3 trabajadores. Y esto es un reflejo únicamente de que todavía no hay las oportunidades laborales Ujú. necesarias para absorber a toda la fuerza laboral que produce nuestro país.